Buenas, hace poco salió la versión 1.10.0, así que vamos a probar el exploit de nuevo. En esta ocasión por el método de multiplicador de dados, ya que hay mucha gente comentando que no les está funcionando, no sé por qué, y bueno, pues en menos de una semana salieron tres versiones distintas, así que bueno. El método de multiplicador de dados siempre va a ser el más fácil, el más cómodo. Esta vez voy a tratar de hacerlo rápido mientras explico rápido, ya que hay gente que dice que no tienen que esperar 10 segundos y que ni siquiera así les funciona, etcétera. A mí por lo menos me va normal. Así que bueno, aún no he tocado nada, así que vamos a hacerlo rápido. Simplemente para esto, pues tocamos el multiplicador de dados. Una vez esto va a hacer que se actualice el juego. Luego de eso desconectamos la conexión a internet. Subimos el multiplicador hasta nuestra máxima cantidad de tiradas y comenzamos a hacer tiradas sin conexión a internet. Este el juego no lo está detectando, así que no nos va a descontar los dados, ¿vale? En esta ocasión pues yo me doy una oportunidad de dos tiradas a mí. Si en dos tiradas me salió alguna casilla de evento o algo que yo quería en específico, quizás un tren, simplemente pues opto por volver a activar la conexión a internet como lo voy a hacer ahora mismo, ya que me tocó una ficha de evento. Ahora voy a ver qué tan lejos estoy de todo. Bueno, básicamente ese sería el método por ahora para guardar el progreso. Ahora lo más importante aquí es cómo volver siempre atrás, ¿vale? Voy a avanzar un poco más ya que quiero posicionarme un poco más adelante. Ok, desde aquí estoy bien. Y básicamente pues ahora vamos a disimular que me salen puras tiradas malas, ¿vale? Simplemente actualizamos el juego con el multiplicador de dados, ya sea tocándolo uno o dos veces. Luego de eso desconectamos la conexión a internet. Subimos hasta nuestra máxima tirada posible y hacemos las tiradas. Digamos que aquí ya llevo dos tiradas y no me salió nada bueno. Aquí quizás llevo tres tiradas, cuatro, cinco y sigue sin salirme nada bueno. Y simplemente pues ya estoy perdiendo muchos dados. Obviamente no perderlos de verdad porque estoy sin conexión a internet. Bueno, de todas formas sí me tocaron por las tiradas malas aquí a mí. Así que para esto pues simplemente vamos a cerrar la aplicación original, ¿vale? Y vamos a ir a un clonador. Ustedes pueden usar cualquier clonador que ustedes quieran. Yo uso Parallel Space porque es el más cómodo para mí. En la Play Store ustedes simplemente pueden escribir clonador y ya está. Ahí sale varias aplicaciones que son útiles todas, la verdad. Y bueno, pues en el caso de los celulares Xiaomi, si no me equivoco, ustedes ya tienen la aplicación dual en sus configuraciones de su dispositivo y eso es mucho más cómodo porque va un poco más fluido, la verdad. Así que bueno, vuelvo cuando ya esté dentro del juego. Por si las dudas, si no se vio al inicio del video, estamos en la versión 1.10.0. Pero bueno. Y ahora una vez que entro aquí, básicamente estamos en la última casilla donde hicimos la tirada sin conexión a internet. Bueno, no era aquí delante del escudo de hecho, así que voy a volver a avanzar un poco de nuevo. ¿Vale? Y pues yo más o menos desde aquí quiero jugar y hacer mis tiradas, todo eso, porque aquí tengo dos fichas de evento y bueno, hay cuatro de hecho, así que me conviene más hacer dos tiradas acá. Así que bueno, repetimos lo mismo, simplemente tocamos el multiplicador de dados una vez, no es necesario más veces, pero si una persona siquiera lo hace por si tiene dudas de que no se le guarda el progreso, etcétera. Luego de eso simplemente desconectamos la conexión a internet. ¿Dónde entré? Y subimos esto a nuestra máxima cantidad de tiradas posible. ¿Ok? Aquí la primera no me tocó nada, espero que la segunda que sí. Tampoco, y entonces seguimos repitiendo así hasta que sí o sí nos dé lo que queramos. Y así evidentemente estaríamos gastando pocos dados y siempre estaríamos ganando más de lo que gastamos. Encima que ganamos dados extras por completar los sets, los álbumes, etcétera y todo eso. Así que bueno, pues vamos a seguir intentando un poco más. Vale, seguimos en la misma casilla. Tocamos un multiplicador de dados solo una vez. Eso va a hacer que se actualice el juego. Luego de eso, pues desconectamos la conexión y subimos esto hasta nuestra máxima cantidad posible. Ok, la primera me tocó, sí, vale. Y aquí simplemente reconecto la conexión otra vez y ya estaría. Uy, de paso me salió esto. Bueno, aprovechamos el evento por mil porque hay gente que dice que no le funciona ni siquiera con el evento de tiradas por mil y todo eso. Así que vamos a hacer con eso ahora. Primero voy a buscar un buen posicionamiento porque aquí solo hay dos fichas, así que voy a avanzar un poco más. Ah, y me tocó la ficha encima. Ok, una más, por favor, no vayas tan lejos. ¿En serio? Ok, yo creo que desde aquí estoy bien. ¿Vale? Simplemente tocamos un multiplicador de dados una o dos veces, depende de cada uno. Desconectamos la conexión a internet, subimos esto hasta nuestra máxima cantidad posible, que en este caso pues sería 1000 por el evento. Y justo ahora no me toca nada, vale. Vamos a ir por la segunda oportunidad. Voy a avanzar un poco más. Aquí no me gusta, pero bueno, vamos a ver.
Sí, me salió. Vale. Y para esto simplemente reconectamos la conexión a internet y con eso se guardaría nuestro progreso hasta aquí. Pero el progreso no se guarda al momento de activar la conexión a internet. El progreso se guarda al momento de hacer una actualización. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros una actualización de esto? Simple. Volvemos a tocar el multiplicador de dados con la conexión a internet activada. Es la única forma de hacer que se actualice el juego. Así que nada, aquí yo le voy a tocar una vez que... Ah, se me bugueó el botón. Bueno, enseguida volvemos... Ah, no, sigue ahí. ¿Vale? Para esto simplemente tocamos multiplicador de dados una vez. Y pues con eso ya se actualizaría el juego completamente y nuestro progreso se guarda hasta aquí con todas las recompensas, etcétera, ¿vale? Así que nada, repetimos todo. Tocamos multiplicador una vez, desconectamos la conexión a internet, subimos esto hasta nuestra máxima cantidad. Bueno, lo voy a hacer por 500 porque no quiero abrir ese sobre, quiero usarlo para un video. Así que bueno, aquí hacemos 1, 2, ¿vale? No me salió nada bueno. Cerramos la aplicación original, nos vamos a la clonada. Mientras va abriendo, pues voy activando la conexión a internet y bueno, vuelvo cuando ya esté dentro. Vale, una vez que ya volví aquí dentro, simplemente pues tocamos el multiplicador de dados una vez. Esto va a hacer que se actualice todo. Desconectamos la conexión a internet y subimos esto hasta, bueno, nuestra máxima cantidad o lo que uno quiera a su voluntad. En mi caso lo voy a subir hasta por 500 porque, como dije, no quiero reclamar el sobre, quiero ocuparlo para hacer otras cositas. Y bueno, aquí me tocó un tren. El tren evidentemente lo voy a guardar porque es un mega atraco, así que hay más probabilidad de que me dé una mayor cantidad de puntos que una demolición. Así que bueno, reclamamos todo aquí. Vale. Y pues como podrán ver, básicamente también sirve para hacer puntos en los torneos y todo eso. Se puede avanzar tranquilamente. Espero que no se me reclame sobre rosa, por favor, que lo necesito para un video aparte. Ah, bueno, no se reclamó. Vale. Ahora pues simplemente voy a tratar de posicionarme un poco más adelante porque ya no hay más fichas. Ok, avanzamos un poco. Sí, está bien desde acá. Ok, tocamos multiplicador de dados unas cuantas veces, depende de la voluntad de cada uno. Desconectamos la conexión a internet. Subimos esto hasta nuestra máxima cantidad o la cantidad que uno quiera, que en mi caso es 500 nomás, porque no quiero subir tantos puntos. Y 2 tiradas me salió, vale. Ahora simplemente pues vuelvo a reactivar la conexión a internet. A ver, uno más de 500 y se completando, eso ya no. Tocamos un multiplicador de dados una vez para que se actualice el juego y se guarde el progreso de los puntos que hemos hecho recientemente, ¿vale? Ahora que simplemente vamos a volver a tocar el multiplicador de dados para que se actualice el juego en caso de que queramos volver hasta este punto. Desconectamos la conexión a internet y esto lo voy a subir solo hasta 200 porque necesito hacer otro video aparte con ese sobre, así que bueno. Ok, una tirada. Ay, no, no pienso agarrar esto. Es horrible este evento. Cerramos la aplicación clonada y nos volvemos a la original, ¿vale? Y nada, pues así estaríamos haciendo esto constantemente. Yo por si acaso pues hubiera hecho tiradas por 1000 y todo eso para avanzar rápido el evento. Pero como digo, ese sobre lo voy a ocupar para hacer un exploit, que es reiniciar el sobre una y otra vez hasta que me dé sí o sí una carta que yo quiera. Ya que empezó el álbum, pues y quisiera volver a empezar esa clase de videos. Así que bueno, vuelvo cuando ya esté dentro. Ah, vale, una vez aquí dentro, como podrán ver, seguimos en la misma casilla de antes. Una cosa, a veces hay gente que me comenta que el multiplicador se les guarda así en cantidades altas. No importa, eso normalmente es un bug visual, pero no afectaría en nada al juego literalmente. Así que bueno, tocamos multiplicador de dados una vez, con esto actualizamos el juego, ¿vale? Y simplemente luego de eso, pues desconectamos la conexión a internet y pues esto lo voy a bajar yo a 200 porque no quiero ganar muchos puntos. Vale, primera tirada. Aquí adelante no hay nada, no hay nada. Bueno, la presioné sin querer. Así que cerramos la aplicación clonada. Digo, la original. Y volvemos a la clonada. Y así pues cambiando constantemente una con la otra. Vuelvo cuando esté dentro. Bueno, una vez aquí dentro simplemente tocamos el multiplicador de dados una vez. Luego de eso simplemente desconectamos la conexión a internet. Y pues esto lo voy a acomodar, como dije yo, 200. Recién me di cuenta que voy primer lugar en el torneo. No lo había notado, la verdad, pero bueno. A ver, una tirada me volvió a salir mala. La segunda. Ok. Estamos con mala suerte. Creo que voy a cambiar de lugar porque en este lugar no me está tocando nada bueno. Así que voy a avanzar un poco más. Ok, una vez dentro del juego, como digo siempre, tocamos multiplicador de dados una vez para actualizar el juego en caso de que siempre queramos volver a esta casilla infinitas veces y así nunca gastamos dados. Luego de esto simplemente desconectamos la conexión a internet,
subimos la tirada hasta nuestra máxima cantidad de tiradas posible, que normalmente va a ser un por 100, o si hay un evento puede ser hasta por 500. ¿Vale? Y aquí la primera me tocó esta casilla de evento, ¿vale? En este caso yo no voy a reclamar el sobre porque, como digo, estoy haciendo otra cosita aparte de este video. Así que solo quiero ver su contenido, ¿vale? Ok, el primer sobre me da carta de 4 estrellas, no quiero eso. Y el segundo me da esto, ¿vale? Bueno, como dije antes, podemos volver infinitas veces a la casilla de atrás, así que yo simplemente cierro la aplicación original, me voy a la clonada, y si quieres saber por qué no reclamé ese sobre, pues voy a grabar un video ahora mismo tras acabar este, o capaz más rato, donde voy a mostrar exactamente el por qué hago esto. Así que nada, puedes estar atento, lo subo más luego o quizás mañana, así que hasta luego, los quiero mucho.